Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirse en una historia que, les prometo, les va a tocar el corazón. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas y que, juntos, crearon una magia innegable, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, sé que muchos de ustedes son fanáticos de su química, de su talento y, por supuesto, de esos momentos que nos dejan suspirando. Y hoy he preparado algo especial para ustedes. Vamos a desentrañar el que para muchos fue el momento más dulce de Can Yaman y Demet Özdemir, un instante que logró conmovernos a todos hasta la médula. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Comencemos. ¿Recuerdan esa telenovela que nos tuvo pegados a la pantalla, noche tras noche? Hablo por supuesto de Erkenzikuş, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Can Yaman como Candivit y Demet Özdemir como Sanem. Desde el primer episodio, la chispa entre ellos era palpable. Era esa clase de conexión que no se puede fingir, esa energía que te hace creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas. Y es que, más allá de sus personajes, algo en su interacción trascendía la ficción. Las miradas, las sonrisas tímidas, esos roces accidentales que parecían cargados de intencionalidad. Todo construía una narrativa fascinante tanto dentro como fuera de la pantalla. Erkenzikuş no fue solo una telenovela más, fue un fenómeno cultural. La historia de Sanem, una aspirante a escritora que sueña con tener su propia agencia de publicidad y termina trabajando en la de su ídolo, Candivit, un fotógrafo de renombre mundial, capturó la imaginación de millones. La dinámica de enemigos a amantes, tan querida por los televidentes, se desarrolló con una intensidad y una dulzura que rara vez se ve. Can con su porte de galán, su intensidad y su aparente frialdad inicial, y Sanem, con su inocencia, su pasión desbordante y su peculiar forma de ver el mundo, formaban una pareja que prometía ser inolvidable. Pero ¿cuál fue ese momento que realmente grabamos a fuego en nuestra memoria, ese instante que nos hizo exclamar, ¡ay, qué bonito! Si bien hubo muchísimos capítulos llenos de romance, de confesiones apasionadas, de persecuciones que nos dejaban sin aliento y de momentos que nos hacían suspirar, hay uno en particular que para muchos se destaca por su sencillez, su autenticidad y la pura emoción que transmitió. Me refiero a una escena que, aunque a simple vista podría parecer común, encapsulaba la esencia de su relación incipiente y la fragilidad de sus sentimientos, un instante que al desmenuzarlo, revela la profundidad de su conexión. Imaginen esto, Can y Sanem, después de un día lleno de malentendidos, de persecuciones que parecían sacadas de una comedia romántica, de esa típica dinámica de quererse pero no poder decírselo abiertamente, finalmente encuentran un respiro. Están en un lugar tranquilo, quizás al anochecer, con esa luz dorada que siempre parece acompañar a los momentos importantes, creando una atmósfera casi mágica. Sanem, con su habitual torpeza encantadora, ha logrado meterse en algún lío o simplemente se siente abrumada por la intensidad de sus sentimientos hacia Can, un torbellino que la desborda. Can, por su parte, la observa con esa intensidad que solo él sabe proyectar, esa mezcla de ternura, protección y una profunda admiración que lo caracteriza. La escena en cuestión no involucra grandes declaraciones de amor, ni gestos grandilocuentes, ni siquiera un beso apasionado. Es mucho más sutil, más íntima y precisamente por eso, es tan poderosa. Sanem está sentada, quizás en un banco en un jardín apacible, bajo la sombra de un árbol frondoso, o en la terraza de una casa con vistas a la ciudad que se ilumina al caer la noche, con la mirada perdida, pensativa, enfrascada en sus pensamientos y en el torbellino de emociones que la embargan. Can se acerca a ella, no con la arrogancia o la seguridad habitual de su personaje, sino con una dulzura sorprendente, casi con una timidez recién descubierta. Se sienta a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficientemente cerca como para que su presencia sea un consuelo. El silencio entre ellos no es incómodo, al contrario, está cargado de entendimiento mutuo, de una comunicación que va más allá de las palabras. Y entonces sucede algo pequeño, un detalle que, aunque a muchos les pudo haber pasado desapercibido en medio de la complejidad de la trama principal, para aquellos que prestamos atención a cada matiz, a cada gesto, fue un tesoro, una joya escondida en el corazón de la historia. Can, con una delicadeza increíble, casi como si tuviera miedo de romper la fragilidad del momento, extiende su mano y suavemente, con la yema de sus dedos, acaricia el cabello de Sanem. No ese un gesto posesivo, ni un intento de seducción, ni una muestra de dominio.
Es un acto de consuelo, de cariño puro, de una ternura que se desborda, como si quisiera decirle con ese simple toque: estoy aquí contigo, entiendo tu dolor, tu confusión, y todo va a estar bien. La reacción de Sanem es lo que eleva este momento a la categoría de inolvidable, lo que lo convierte en un clásico de la televisión. Ella no se sobresalta, no se aparta, no muestra sorpresa. Al contrario, cierra los ojos por un instante como si estuviera absorbiendo esa caricia, como si necesitara esa confirmación física de que sus sentimientos son correspondidos, de que no está sola en su lucha, de que hay alguien que la ve de verdad. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible al principio, se dibuja en sus labios, una sonrisa que lo dice todo: gratitud por el gesto, alivio por la compañía, y ese florecer incipiente del amor que se asoma tímidamente pero con una fuerza arrolladora. Lo que hace que este momento sea tan dulce y conmovedor es la vulnerabilidad que ambos personajes dejan entrever. Khan, el empresario exitoso, el hombre aparentemente invencible, el que suele mantener sus emociones a raya, muestra un lado tierno y protector que lo humaniza y lo hace aún más deseable. Y Sanem, la soñadora ingenua, la chica que a veces se pierde en sus fantasías, encuentra en ese gesto una seguridad, una ancla que la fortalece, un refugio en medio de la tormenta. No hay diálogos grandilocuentes, no hay explicaciones largas que intenten justificar la escena. Es pura comunicación no verbal, un entendimiento profundo que va más allá de las palabras, un lenguaje secreto que solo ellos dos comparten. Pensemos en la construcción de esa escena, en el arte de la dirección y la actuación. La iluminación, esa luz dorada del atardecer que baña la escena, creando un ambiente íntimo y romántico. La música de fondo, sutil y melancólica, que acompaña la emoción sin ser intrusiva, permitiendo que los sentimientos de los personajes fluyan libremente. Las expresiones faciales de los actores, esas miradas que lo dicen todo, esos pequeños gestos que revelan un universo de emociones. Todo está perfectamente orquestado para crear un ambiente íntimo y emotivo, un tableau vivante de un amor en ciernes. Khan no necesita decir "te amo" en ese momento. Su gesto lo dice todo. La forma en que sus dedos rozan el cabello de Demet, la suavidad con la que lo hace, transmiten una ternura que traspasa la pantalla y llega directamente al corazón del espectador. Y Demet, con su mirada llena de sentimiento, esa pequeña sonrisa que se escapa, nos hace sentir su alegría, su alivio, su enamoramiento. Es esa clase de escena que te recuerda porque te enamoraste de la pareja en primer lugar, porque te importan sus historias, porque te enganchaste a Pájaro Soñador. Es la autenticidad de sus emociones lo que las hace tan cautivadoras. No es solo una escena de telenovela, es un reflejo de esos pequeños gestos de cariño, de apoyo y de consuelo que hacen que las relaciones cobren vida en la vida real, esos detalles que marcan la diferencia entre una relación pasajera y un amor duradero. Este momento es un ejemplo perfecto de cómo se construye una química tan fuerte en la pantalla. No se trata solo de besos apasionados, de declaraciones dramáticas o de conflictos intensos. Se trata de esos instantes de conexión genuina, de esos gestos de apoyo y consuelo mutuo que demuestran un amor que va más allá de la atracción física. Es la construcción de confianza, la seguridad de saber que tienes a alguien a tu lado que te entiende, que te apoya, que te protege. Es la intimidad que se crea en el silencio compartido, en la cercanía física que no necesita ser explícita para ser poderosa. Además, el contexto de la historia hace que este momento sea aún más significativo. Khan y Sanem estaban lidiando con muchas presiones, con enemigos ocultos que intentaban separarlos, con malentendidos creados por la envidia y la malicia de otros. En medio de toda esa vorágine, de esa montaña rusa de emociones y de conflictos, encontrar un momento de paz y conexión pura, un refugio en el otro, era invaluable. Esa caricia en el cabello era, en esencia, un salvavidas emocional, un recordatorio tangible de que su vínculo era real y fuerte, capaz de superar cualquier obstáculo, de resistir cualquier adversidad. Era un ancla en la tormenta, un oasis en el desierto. Es importante destacar también el trabajo de los actores. Khan Yaman, con su carisma natural, su físico imponente y su capacidad innata para transmitir emociones complejas con solo una mirada, un gesto sutil o una pausa dramática. Y Demet Özdemir, con su dulzura innata, su expresividad y su talento para expresar vulnerabilidad, alegría, decepción y amor de una manera tan natural y creíble. Juntos crearon una sinergia, una química electrizante que hizo que cada momento que compartían en pantalla fuera especial, cargado de tensión, de ternura y de una magia que trascendía la pantalla. Su complicidad y su conexión eran evidentes en cada escena. Y este momento en particular, la caricia sutil,
la mirada cómplice, la sonrisa de alivio, se ha quedado grabado en la memoria de muchos porque representa esa etapa inicial del enamoramiento, esa fase mágica en la que cada pequeño gesto se magnifica, en la que la confirmación del afecto es vital para afianzar los sentimientos. Es la dulzura de lo simple, la belleza de lo genuino, la confirmación de que el amor está floreciendo, a pesar de las dudas y los miedos. Es la pureza del sentimiento, la inocencia del primer amor. Piensen en cuántos espectadores, al ver esa escena, se sintieron identificados, recordaron momentos similares en sus propias vidas, o desearon vivir algo así. Eso es el poder del buen cine, del buen arte, conectar con el público a un nivel emocional profundo, tocar fibras sensibles, despertar emociones universales. Khan y Demet lograron eso con creces, y este momento, aunque aparentemente pequeño en el gran esquema de la trama, fue un catalizador de emociones, un punto de inflexión en la percepción de su romance por parte de la audiencia, un recordatorio de la importancia de los detalles en una relación. Por eso, cuando hablamos del momento más dulce de Can Yaman y Demet Özdemir, es fundamental no solo pensar en los grandes giros argumentales o los finales felices, sino también en esos instantes de intimidad y conexión real que nos recuerdan porque amamos sus historias, porque nos involucramos tanto en sus vidas ficticias. Esa caricia en el cabello en esa escena específica de Erkencikus, es un testimonio de la sutileza con la que se puede construir un romance poderoso, un recordatorio de que a veces, los gestos más pequeños, los más simples, son los que dicen más, los que dejan una huella imborrable en el corazón. En resumen, hemos viajado a través de los recuerdos de Erkencikus para revivir un instante cargado de emoción y ternura, un momento que encapsula la esencia del amor naciente. Hemos destacado cómo una simple caricia puede transmitir amor, consuelo y conexión profunda entre Can Yaman y Demet Özdemir, demostrando que la comunicación no verbal puede ser tan o más poderosa que las palabras. Un momento que, lejos de ser grandilocuente o espectacular, nos conmovió por su autenticidad, su intimidad y la química innegable entre los actores, creando una imagen que perdurará en la memoria de los fanáticos de esta icónica pareja. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál es ese momento de Can y Demet que más les ha marcado? ¿Están de acuerdo con que esta escena, la caricia en el cabello, fue el momento más dulce y conmovedor de su relación en pantalla? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más historias como esta, analizando escenas icónicas y desentrañando los secretos de nuestras parejas favoritas, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de esta pareja y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos hagan suspirar. Un abrazo enorme.